En 2025, Ucrania se ha centrado en destruir la mayor cantidad de infraestructura petrolera rusa con ataques de largo alcance. Y hay una buena razón para ello. Cuanta más infraestructura colapse, menos petróleo tendrá Rusia para suministrar sus soldados, gente y tesoro de guerra. El petróleo es lo último que mantiene viva a Rusia. En una noche, Ucrania destruyó más infraestructura petrolera de Vladimir Putin y el Kremlin, vital para su fallida invasión a Ucrania. Hay incendios por toda Rusia porque los drones ucranianos han atacado el petróleo una vez más durante la noche. Entre el 13 y el 14 de diciembre, Ucrania lanzó una andanada de ataques con drones contra Rusia, que provocaron explosiones e incendios en algunas de las instalaciones petroleras y energéticas más importantes del país. Sonaron las sirenas de ataque aéreo. Autoridades locales. De nuevo cundió el pánico. Ucrania mostró al pueblo ruso que su presidente trajo la guerra y que no puede evitar que Ucrania ataque objetivos que no solo ayudan al ejército ruso, sino que también son clave para el estilo de vida de los rusos comunes. Ucrania atacó varias instalaciones en Rusia durante su exitosa incursión nocturna. En Uriapinsk, que está en la región de Volgogrado, un depósito de petróleo se incendió. Refinerías rusas fueron atacadas de nuevo. Ucrania apuntó a instalaciones en Krasnodar, Krai y Yaroslavl, drones devastadores. En Smolensk, Ucrania mostró a Putin que ambos pueden atacar infraestructura energética, logrando con drones impactos directos en una planta termoeléctrica que abastece a la región. Se apoya el esfuerzo bélico ruso, es un objetivo legítimo para Ucrania, que cazó muchos el 13 y 14 de diciembre. Noticias. Sky ha publicado un informe sobre los ataques de Ucrania, comenzando con el ataque al depósito de petróleo en Uriapinsk. El medio revela que fuentes rusas afirman que los drones de Ucrania entraron en la región de Volgogrado alrededor de las 04:45 hora de Kiev y pronto comenzaron a causar estragos. Se escucharon explosiones en toda la ciudad, seguidas de columnas de llamas que surgieron de un depósito de petróleo ahora devastado. Ukrainian National News informó que este ataque forma parte de los esfuerzos del ejército ucraniano para debilitar la maquinaria de guerra rusa. Eliminar los suministros de petróleo debilita de diversas formas. De manera más directa, el petróleo ruso que se incendia es petróleo que no puede enviarse al frente en Ucrania. Si Rusia no tiene combustible, realiza menos asaltos mecanizados porque sus blindados no pueden avanzar. Eso beneficia a los defensores de Ucrania, que pueden usar drones y armas contra los soldados rusos en asaltos suicidas, en los que avanzan a ciegas a pie mientras esperan desesperadamente que Ucrania no los atrape en el acto. Sin embargo, en un sentido más amplio, eliminar el petróleo ruso también significa que Rusia pierde un producto valioso que ya no puede vender a sus clientes. Eso impacta económicamente al país y al ejército. Analizaremos el tema más adelante en el video. El ataque en Uriapinsk fue tan grave que las autoridades rusas, que suelen ignorar los éxitos ucranianos, tuvieron que comentarlo. News Sky informa que Andriy Botarov, gobernador del Oblast de Volgogrado que abarca Uriapinsk, tuvo que confirmar públicamente el ataque ucraniano. Repitió una vieja excusa que ya hemos escuchado. En toda la guerra, los drones de Ucrania no habían hecho un ataque directo. Botarov dijo que el incendio en el depósito de petróleo fue causado por escombros de un dron, según el gobernador regional. Impresiona la precisión con que caen los escombros de los drones ucranianos. Si no supiéramos más, creeríamos que Ucrania puso sistema de posicionamiento global en los escombros que Rusia dice caen sobre sus refinerías. Sí sabemos más. Los escombros no tienen relación con el incendio en Uriapinsk. En cambio, los drones ucranianos impactaron directamente un depósito con 18 tanques que almacenan combustible transferido a Uriapinsk desde refinerías. Este combustible parece ser utilizado para servir a la gente de la ciudad, lo que significa que Rusia ahora tendrá que redirigir combustible de otro lugar para evitar escasez en Uriapinsk. Hablando de combustible, Ucrania no se limitó solo a los depósitos de petróleo. En la noche del 13 de diciembre y hasta el 14, las refinerías de Rusia volvieron a estar en el menú de Ucrania, y 2 de ellas fueron atacadas con drones durante el asalto nocturno de Ucrania. De nuevo, News Sky tiene los detalles básicos al informar que los medios rusos están reportando ataques a refinerías de petróleo en Krasnodar, Krai y Yaroslavl. El ataque en este territorio podría ser el más importante, como Ucrania. Drones aterrizaron en la refinería Slavnev-Yanos, considerada una de las más grandes de Rusia. Residentes reportaron explosiones en ambas refinerías. Aunque los funcionarios mencionaron solo incendios localizados y drones derribados, estos drones seguían destruyendo infraestructura en importantes refinerías de petróleo en Rusia. Ucrania atacó nuevamente la refinería Afipsky en Krasnodar Krai,
un objetivo frecuente desde el verano. Energy News Beats informa que este es el sexto ataque de Ucrania desde julio, y que la instalación de Avivsky ha registrado una caída en la producción de entre 20 y 30 como resultado. Ese es precisamente el objetivo de los ataques de Ucrania a las refinerías, ya que mientras menos combustible puedan producir estas refinerías, menos gasolina, diésel y combustible de aviación habrá. Rusia puede enviar a sus soldados o vender a otros países, mientras Rusia destacaba el éxito de las defensas aéreas en Krasnodar Krai. Los residentes reportaron fuertes explosiones, ventanas rotas y vibraciones poderosas, todo lo cual indica explosiones potentes que no ocurrieron en el cielo. Los drones de Ucrania estaban alcanzando sus objetivos, y la refinería de Avivsky ha demostrado ser tan vulnerable a los ataques de Ucrania en diciembre como lo fue durante el verano. Pero esa es una afirmación que podría hacerse sobre cualquier refinería de petróleo rusa. El Kremlin simplemente no parece poder evitar que Ucrania ataque estas valiosas piezas de infraestructura. El 1 de noviembre, el Kiev Independiente resaltó la intensidad del ataque ucraniano al petróleo ruso. Entre enero y octubre, Ucrania realizó 160 ataques a la refinación y extracción de petróleo ruso. El jefe de seguridad, Vasil Maliuk, informó que al menos 20 ataques ocurrieron en septiembre y octubre. Mientras los drones de Ucrania atacaban objetivos que incluían un par de terminales petroleras, 3 depósitos de combustible y 9 estaciones de bombeo, también fueron atacadas 6 refinerías de petróleo de Rusia. Son objetivos militares legítimos. La extracción y refinación de petróleo aportan cerca del 90% al presupuesto de defensa ruso. Estas son las sucias petrorrublos que financian la guerra contra nosotros, dijo Maliuk en comentarios que nuevamente abordan las devastadoras consecuencias económicas de la decisión de Ucrania de atacar el sector petrolero de Rusia. Ucrania no disminuyó su ritmo de ataques en noviembre, de hecho, todo lo contrario, ya que las refinerías de Rusia se convirtieron en un objetivo aún mayor para los drones ucranianos durante ese mes. Cualesquiera que sean las defensas aéreas mínimas que tengan estas refinerías, suponiendo que tengan alguna defensa, fallaron por completo, ya que Ucrania logró realizar al menos 14 ataques contra las refinerías rusas. El Moscow Times reporta que este ritmo, casi un ataque a refinería cada 2 días, marcó un récord mensual para Ucrania. Al redoblar sus esfuerzos para destruir la fuente de petróleo de Rusia, la planta de Avivsky, atacada el 13 y 14 de diciembre, también fue objetivo en noviembre. El Moscow Times indica que esta instalación produce 91 millones de toneladas al año, siendo de las refinerías más grandes de Rusia. Los ataques constantes a refinerías están dando resultados. Según el medio, la refinación diaria de Rusia bajó a unos 5 millones de barriles por día tras la campaña intensificada, frente a los 53-55 millones, que normalmente 53-55 millones. El Moscow Times señala que aún faltan semanas para saber si Ucrania registró un récord de ataques a refinerías en diciembre. Con 2 ataques exitosos en una noche, Ucrania no planea desacelerar pronto. En diciembre, más objetivos energéticos rusos fueron atacados por Ucrania. Smolensk también enfrentó drones ucranianos. Una planta termoeléctrica en Smolensk fue gravemente dañada el 11 de diciembre, demostrando que Ucrania responde a Rusia en infraestructura energética. News Sky destaca que el Ministerio de Defensa ruso afirmó nuevamente que derribaron drones ucranianos. Sin embargo, esos drones también lograron provocar incendios. Los escombros deben estar causando daños otra vez. Rusia ha denunciado ataques como el realizado en Smolensk como actos terroristas, en lo que solo puede describirse como una crítica hipócrita hacia Ucrania. En un momento en que Rusia está llevando a cabo ataques exactamente como estos en territorio ucraniano. News Sky señala que los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa, que pueden dejar a los ciudadanos sin electricidad y calefacción, solo se están realizando. Rusia realiza este tipo de ataques contra Ucrania. El Kremlin ha utilizado durante mucho tiempo la electricidad y la calefacción en invierno como armas, y ahora las regiones rusas están experimentando cada vez más esa vulnerabilidad, dice News Sky, agregando que Ucrania rara vez confirma o niega públicamente su participación en ataques contra Rusia. Sector energético. 13 y 14 de diciembre no son excepción. Ucrania no se adjudicó el ataque en Smolensk, aunque es evidente quién lo hizo. Dicho esto, la Ukrainian National News informa que la planta de energía térmica de Smolensk tiene más usos militares que civiles, a pesar de la condena de Rusia, que lo ha calificado como un ataque terrorista. El medio afirma que la planta de Smolensk es un objetivo militar legítimo porque facilita plantas químicas para la defensa rusa. Sin esta planta, las instalaciones rusas no podrán fabricar tantos nitratos, amoníaco y fertilizantes nitrogenados, esenciales en explosivos usados en misiles y bombas de Rusia.
Aun si no fuera así, Ucrania se sentiría justificada en atacar una planta termoeléctrica que sirve a Rusia. Como mencionamos, la estrategia de Rusia para el invierno de 2025 y años previos se basa en dejar sin electricidad a la mayor cantidad de ucranianos posible. También es una estrategia efectiva. El 13 de diciembre, la British Broadcasting Corporation reportó que cerca de 1 millón de hogares ucranianos quedaron sin electricidad tras varios ataques nocturnos. Esto ocurrió tras meses de ataques similares que han provocado apagones y cortes de calefacción al dañar plantas termoeléctricas. Rusia busca dejar sin calefacción a los ucranianos. Esto viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. La Universidad de Alabama en Birmingham indica que Rusia intenta quitar este derecho a los ucranianos. ¿Ahora Ucrania hace lo mismo con los rusos? Por ello, ataques como los de Smolensk quedan en una zona moral gris. Algunos dirán que Ucrania solo está devolviendo a Rusia la dura medicina que Putin les impone cada invierno desde su invasión. Ucrania podría justificar su ataque a la planta termoeléctrica de Smolensk, argumentando que abastece al complejo militar industrial ruso. Aún así, Ucrania también viola las mismas reglas que Rusia con estos ataques, por lo que casi nunca se le atribuye responsabilidad. Estos ataques al petróleo y energía rusos destacan porque son parte de la estrategia ucraniana para cortar la línea vital petrolera de Rusia. No fueron los únicos ataques que Ucrania realizó en días difíciles para Rusia. El Estado Mayor de Ucrania destacó en Facebook el 14 de diciembre que Ucrania también atacó instalaciones en zonas ocupadas por Rusia. En Zaporía, Ucrania destruyó un edificio usado por el servicio no tripulado ruso. También destruyó un complejo de misiles esencial para que el sistema TORM-2 funcione. En Donetsk, se destruyeron puntos de control de la 76ª División de Asalto Aéreo Rusa, una estación de radiolocalización y estaciones de guerra electrónica. Crimea, que tan a menudo ha sido el objetivo de los drones y misiles de Ucrania, tampoco se salvó. Además, en la cima de Crimea ucraniana, nuestros soldados atacaron 2 bases PMM, la estación de radio Kasta 2 y 2, y el sistema PPO-C300C400. Así como la estación de radio 96L-6E, informa el Estado Mayor General de Ucrania. Y eso todavía no cubre todo. El Kiev Independiente agrega que Rusia afirmó haber derribado 41 drones ucranianos sobre Crimea la misma noche. En cuanto a los ataques a los depósitos y refinerías de petróleo, puede ser el caso, pero parece que los drones aún lograron atacar otro depósito de petróleo, ubicado en la región de Simferópol, en Crimea. Veliki Novgorod también fue objetivo, ya que Ucrania atacó la planta química Akron en esa región, con drones que provocaron que saliera humo de la instalación, según informa el mismo medio. Rusia debió preguntarse qué la golpeó. Lejos de rendirse tras la campaña de invierno rusa, Ucrania contraataca con masivos ataques de drones que debilitan más al ejército ruso. Tal vez no lo notarías si oyeras a Rusia. Ya mostramos que Rusia reutilizó viejos restos de drones, excusa para varios de los ataques exitosos de Ucrania. Rusia finge que todo está bien en Crimea y que todos los drones ucranianos fueron derribados. Sky informa que el 14 de diciembre, Rusia presentó su versión afirmando haber destruido 141 de Ucrania, drones sobre Volgogrado, Smolensk, Yaroslavl y Krai de Krasnodar. No obstante, este informe contradice los incendios y explosiones causados por drones ucranianos y la versión alternativa de los hechos dada por algunos medios rusos. Los medios progubernamentales rusos están tratando de presentar los hechos como un episodio de un ataque terrorista masivo por parte de Kiev, sin abordar la cuestión del por qué. Tras 2 años de guerra, refinerías y depósitos de petróleo siguen vulnerables a drones lejos de la frontera ucraniana, informa Noticias Cielo. Rusia juega a 2 bandas. Ucrania no atacó a Rusia, salvo cuando lo hizo, y esos ataques fueron hechos por un régimen terrorista, no por una fuerza militar experta, donde más duele. La narrativa del Kremlin se desmorona y caerá cuando Ucrania realice más ataques de largo alcance. Estos ataques son de los más impactantes que Ucrania puede hacer por varias razones. La primera razón es algo ya mencionado en el video. Cada vez que Ucrania ataca el petróleo o la energía rusa, los impactos económicos y militares se sienten en toda Rusia. El Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury informó el 11 de noviembre que Ucrania ha atacado cerca de 55 refinerías de petróleo rusas desde el inicio de la guerra. Esos ataques se han vuelto más intensos y exitosos. En 2025,
Ucrania ha realizado 48 ataques exitosos a refinerías, más que en 2024, lo que ha resultado en el desmantelamiento de aproximadamente el 20% de la capacidad total de refinación de Rusia. El impacto en el presupuesto de Rusia es evidente cuando te das cuenta de que aproximadamente el 30% de ese presupuesto provenía de los impuestos que Rusia cobra por la venta de petróleo y gas en 2024. Las matemáticas son realmente simples. Aquí, más ataques a refinerías ucranianas, además de menos petróleo siendo refinado, equivale a un enorme agujero quemándose en el balance bancario colectivo de Rusia. Personal de Radio Europa Libre. Radio Libertad publicó el 29 de noviembre en oilprice.com cifras interesantes. El artículo dice que la capacidad de refinación de Rusia bajó 10% y no 20%, aunque sigue siendo una cifra notable. El artículo agrega que los combustibles fósiles le generan a Rusia alrededor de 100 millones al año, aunque incluso esa cifra es un 20% menor que en 2024. En Rusia, el racionamiento y la escasez de gasolina son comunes. Además está el problema obvio que surge cuando el combustible se incendia. Se necesita dinero y combustible para mantener la guerra, y Ucrania está drenando lentamente a Rusia de ambos. Ucrania se beneficia a medida que Rusia pierde con estos ataques, logrando ventaja. Según un artículo de Forbes del 4 de diciembre de Vikram Mittal, el colaborador menciona los ataques de Ucrania al petróleo ruso, además de los muchos casos en los que Ucrania destruye equipo militar ruso, fábricas y otra infraestructura relacionada con la guerra, con sus drones y misiles. A corto plazo, estos ataques con drones de largo alcance tendrán implicaciones significativas para las conversaciones de paz en curso, escribe Mittal. Ucrania demuestra que puede causar daños significativos en Rusia al golpear objetivos estratégicos si la guerra sigue. Los drones ucranianos debilitan la narrativa de victoria rusa inevitable que el Kremlin busca difundir. El hecho de que estén ocurriendo, y no solo eso, sino a la escala que vemos ahora, le dice a cualquiera que esté prestando atención que Ucrania está lejos de estar fuera de la lucha. Incluye el daño económico mencionado. Ucrania podría decir que solo debe atacar a Rusia con drones hasta debilitar al país. Financieramente, Putin tendría que terminar su invasión. En ese escenario, esa posibilidad por sí sola le da a Ucrania mucho más poder de negociación en la mesa de diálogo de lo que muchos le reconocen. Ucrania demuestra repetidamente que la retaguardia profunda de Rusia ya no es segura ni existe. Ucrania ataca objetivos a cientos de millas dentro de Rusia, con tanta frecuencia que revela que el ejército ruso está demasiado disperso. Las refinerías de petróleo y otras instalaciones similares deberían tener defensas aéreas impenetrables, especialmente ahora que está claro lo decidida que está Ucrania a atacarlas. Sin embargo, Putin no envía defensas aéreas a estas instalaciones. Eso es porque las defensas aéreas de Rusia se necesitan dentro de Ucrania, lo que deja expuesta la mayor parte de la retaguardia profunda que Putin asumía estaría segura. Rusia podría enviar más defensas aéreas a estas instalaciones, pero eso debilitaría la protección de sus soldados en Ucrania. O Rusia sigue haciendo lo que está haciendo, excepto que Ucrania va a atacar sus refinerías, depósitos y prácticamente cualquier otro objetivo que elija en Rusia y en la Ucrania ocupada. Ambas opciones son una victoria para Ucrania, y Putin no tiene solución para eso. Si estos ataques al petróleo y energía térmica no fueran suficientes, Ucrania amplió sus ataques para incluir el gas natural licuado ruso. Lo vimos a principios de diciembre, cuando Ucrania atacó un puerto clave de gas que Rusia utiliza para exportar uno de sus combustibles fósiles a otros países. Descubre más sobre ese ataque y lo que significa para la fuente económica vital de Rusia en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más sobre los ataques con drones de Ucrania en Rusia. Y gracias por vernos.